A todos se nos hace fácil leer los evangelios, donde se describe detalladamente la vida de Jesús en los 33 años que estuvo en la tierra. Pero, ¿y cómo leemos el resto de los libros? Por ejemplo, el libro de Salmos. La respuesta en el programa de hoy de Aprendamos con Gozo. Hola amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz en una lección más de Aprendamos con Gozo, y este trimestre estaremos compartiendo un nuevo libro y diferentes personajes de la Biblia. Me refiero al libro de Salmos. Sin embargo, no quiero comenzar el programa sin desearles a todos un nuevo feliz año, que este 2024 que Dios te ha regalado con vida pueda ser de bendición para ti, para tus sueños, para los tuyos, para tu familia, para tu hogar, y para poder reconocer que este año Dios te lo ha regalado para vivir en familia y vivir conectados con el Dios de la salvación. Muy bien, vamos durante todos estos próximos 3 meses, desde este mes de enero hasta el mes de marzo, vamos a estar analizando diferentes salmos. Cada uno de ellos tiene una lección, cada uno de ellos tiene un enfoque, cada uno de ellos tiene un propósito, en cada uno de ellos se compartió el escritor o el salmista una circunstancia en la que estaba pasando en su vida, la cual nos representa también y tiene una lección para cada uno de nosotros. Pero la gran pregunta de esta semana sería: ¿los salmos son inspirados por Dios? Y si son inspirados por Dios, ¿cómo debo yo leer los salmos? Una de las cosas que tenemos que entender de la Biblia, y lo mencionamos en el pasado, en el Nuevo Testamento, es que toda escritura es inspirada por Dios, no es parte de la escritura. Mucha gente tiene sus dudas con los salmos, y vamos a estar aclarando esas dudas este trimestre. Otras personas tienen dudas con el libro de Proverbios, otros con el libro de Cantares, que es un libro muy erótico, que es un libro muy romántico. Pero si Dios permitió que esté en la Biblia y fue inspirado por Dios, Dios entiende que Él tiene un mensaje para nosotros en todas las facetas de nuestra vida, incluyendo hasta la intimidad. Pero no vamos a hablar de eso, eso lo vamos a hablar en otro tópico o en otro tema de nuestra lección de Aprendamos con Gozo. Pero vamos a hablar del libro de Salmos. Y me gustaría reconocer que en el libro de Lucas, en el capítulo 24, Jesús le deja saber a los discípulos que las profecías que hablan de él, por cierto, más adelante vamos a ver que muchas de ellas, de las profecías que estaban basadas en Jesús, salieron del libro de Salmos, pero que el Señor demuestra allí en Lucas 24, especialmente versículo 44 y el verso 45, donde él dice: hablaron de mí para que se cumpliese la profecía y lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. O sea, comencemos diciendo: el Señor inspiró estos libros para que se escribieran. Utilizó la circunstancia del salmista, utilizó las situaciones que se estaban enfrentando en ese momento, históricas, por ejemplo, pero el Señor permitió que el salmo se escribiera, permitió que los salmos Él los inspirara para mostrarnos a nosotros detalles en la vida actual, aún siglos y años después. Entendemos entonces que así como el Señor inspiró a los apóstoles, inspiró al autor bíblico, inspiró también a los salmistas. Los salmos, el resumen sería: los salmos es palabra de Dios. Yo tengo que reconocerlo. Cuando nosotros reconocemos esto de los salmos, también lo podemos llevar a la vida diaria o la vida espiritual o eclesiástica que tenemos en las iglesias. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, los pastores no somos los únicos a los que Dios nos invita a predicar su palabra. Pastor Pérez, ¿qué está diciendo? No, ni somos los únicos que entendemos el texto bíblico. Es cierto que tenemos
más conocimiento en algunas áreas, sea en hebreo o en griego, porque tomamos materia sobre eso. Pero el Espíritu de Dios le puede traducir, le puede interpretar y le puede mostrar lo que quiere decir el texto bíblico a cualquier persona que busque de corazón entender la palabra de Dios. ¿Por qué yo menciono esto? Yo menciono esto porque muchas veces nosotros en la iglesia no, cuando vemos en el listado de personas que van a predicar en la iglesia, a veces minimizamos, no sé si esa palabra está en el diccionario o no, pero está en el diccionario de Arnaldo, a veces minimizamos o le quitamos importancia a hermanos de iglesia que van a predicar en nuestras iglesias. Bueno, como él no es pastor, como es un hermanito quizás no muy letrado, o es un hermanito que no ha ido a estudiar teología como le hicieron los pastores, le quitamos autoridad y poder a ese hermano o hermana que predique en nuestras iglesias. Y el libro de Salmo nos confirma a nosotros que el Señor puede utilizar a todo el mundo, que así como utilizó en el libro de Daniel, utilizó el libro de Apocalipsis para mostrar sus profecías, también muchas de esas profecías fueron destinadas, fueron inspiradas y fueron dadas a salmistas que aparecen en los libros o en la colección, del libro de los Salmos, especialmente refiriéndose a Cristo Jesús. Esto nos demuestra a nosotros que tenemos que dejar claro esto. Si toda escritura es inspirada por Dios, toda persona que busca del Espíritu de Dios para predicar y para interpretar y para entender la palabra de Dios, también nosotros debemos respetarlos y debemos darles su lugar. 5 cosas debemos entender para poder comprender al libro de los Salmos. Lo primero es que los salmos eran parte de la vida diaria y de la vida eclesiástica o espiritual y del culto de la iglesia en el tiempo en que fueron escritos. Esto nos deja saber a nosotros que la Biblia no es solamente para leerla, para analizarla, para disfrutarla o para escucharla solamente cuando vamos a la iglesia. La Biblia es parte de nuestro diario vivir y podemos reconocerlo nosotros que las personas que leían los salmos era parte de su diario vivir. Lo leían en la mañana, lo recordaban otra vez en las noches, lo volvían y lo refrescaban cuando iban al culto de adoración en la iglesia, lo compartían de generación en generación con sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice la palabra del Señor. Así como ellos compartían los mandamientos de Dios que iban pasando de generación en generación, con los salmos también sucedió lo mismo, porque los salmos eran parte del culto. Los salmos eran, vamos allá a resumirlo como diciendo, eran alabanzas a Dios. ¿Por qué yo digo que era parte del diario vivir? Porque nosotros debemos alabar a Dios en todo momento. Yo no puedo decir que alabo a Dios solamente cuando voy a la iglesia. Yo no puedo decir solamente que alabo a Dios cuando estoy compartiendo con hermanos que adoran o tienen la misma fe que yo. Yo debo, en los momentos de crisis, yo alabo al Señor. En mi momento de necesidad, yo busco con mi alabanza al Dios del cielo. Cuando me llega una buena noticia, yo alabo al Dios Todopoderoso. Aún en los momentos de incertidumbre, o de dudas, o de temor, o de preocupaciones, yo debo elevar salmos a Dios, y vamos a ver que estos salmos aparecen divididos, no solamente salmos de agradecimiento, aparecen salmos también de preocupación, aparecen salmos también de reclamo al Dios del cielo. Por eso es importante que durante estos próximos 3 meses entendamos los salmos, entendamos que era parte del culto de la iglesia, como también es parte del culto personal que yo dedico a Dios, o ese momento de reflexión que yo tengo con el Dios de salvación. Es tan importante los salmos que cuando usted lee en Mateo capítulo 27, especialmente en el verso 46, Jesús oró usando los salmos. Solamente con esta evidencia bíblica de parte de Jesús, de que él usó los salmos, en el momento que Jesús usa los salmos, está dándole credibilidad a los salmos. ¿Qué oración hace Jesús en Mateo 27:46? ¿Usted recuerda cuando Jesús está en la cruz del Calvario que dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase aparece en uno de los salmos y Jesús la citó Jesús usó un salmo para
desahogarse, usó un salmo para mostrarle al mundo que se sentía solo, usó un salmo para describir la sensación, las emociones que que estaba sintiendo él en su momento de más soledad cuando estaba en la cruz del Calvario. Entonces, número uno, los salmos eran parte del culto de adoración. Número dos, los salmistas eran humanos. Y a mí me encanta que podamos analizar esto, porque muchas veces nosotros idolatramos, decimos que no creemos en Dios, no sé cuánto, idolatramos a predicadores. Mire, familia, de todo corazón le digo, yo soy predicador, pero yo le pido de favor, por el cariño que ya que usted me tenga, a mí no me idolatre, porque el único que merece el honor y la gloria, y al único al que nos le postramos, es al Dios Todopoderoso. Que usted me quiera, se lo agradezco. Que usted me admire, se lo agradezco. Que usted escuche palabra de Dios a través de lo que Dios y su Espíritu Santo ponen en nosotros, para mí es un privilegio. Pero tenga cuidado de nosotros creer que los pastores, que los predicadores, que los influencers en las redes, no son... son personas que ya no pecan, que no fallan, que lo que ellos digan tiene que ser así. Cuidadito con eso, porque tanto los predicadores de hoy como los de la antigüedad que escribieron el verso bíblico que tenemos hoy como la Biblia, eran humanos. Usted va a encontrar, y vamos a analizar esto en estos próximos 3 meses, eran personas que pasaron por momentos de dificultad. Eran personas que pasaron por momentos de tristeza, eran personas que pasaron por momentos de angustia, eran personas que pasaron por momentos de dificultad matrimonial. Y dígame si nosotros no pasamos por eso hoy en día en el siglo XXI. Pasamos por crisis financiera, a veces deseamos hasta morirnos, a veces ya no queremos nada con la vida, a veces no nos importa dejar todo botado y ya, y que la vida haga conmigo lo que le dé la gana porque me cansé. O sea, todas esas emociones pasan normalmente por personas que son humanas, aunque hayan sido personas utilizadas o instrumentos usados por el Espíritu de Dios para escribir en un momento oportuno un salmo. Tomemos un ejemplo sencillo, a quien la Biblia le llama el dulce cantor de Israel. ¿De quién estoy hablando? De David, que le encantaba la música, que escribió muchos de los salmos, por cierto, no todos, pero escribió muchos de los salmos. Sin embargo, David también tenía sus situaciones, momentos de alta, momentos de baja, momentos de alegría, momentos de depresión, momentos de tristeza, momentos de debilidad que la Biblia no oculta. Una de las cosas por las cuales yo creo en el libro sagrado es que el libro sagrado no cierra los ojos cuando debe tenerlos abiertos. El libro sagrado no oculta situaciones que hicieron los mismos autores bíblicos. Y eso me da mi confianza y credibilidad en el texto sagrado. Entonces, los salmistas eran humanos, muchos de ellos trabajaron en el templo, hasta Salomón escribió salmos, hasta Moisés escribió salmos, David escribió salmos algunos levitas. Los levitas eran los que trabajaban en el templo, como Asaf, escribieron salmos también, que eran levitas del santuario. Entonces, yo debo reconocer que algunos salmos mencionan dificultades, otros salmos mencionan fidelidad y amor a Dios, otros salmos prometen su incansable devoción al Dios del cielo, pero eso nos muestra a nosotros que esas mismas altas y bajas también las tenemos nosotros. Los salmos son testimonios de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza en Jesús. Esto es muy importante. O sea, los salmos no tratan de encubrir, los salmos no tratan de restarle importancia a las dificultades y el sufrimiento que prevalecemos nosotros los que estamos todavía en este mundo caído. Entonces, si nosotros vamos a seguir leyendo el texto bíblico, tenemos que entender, número uno, que los salmos fueron especialmente parte del culto de adoración. Número dos, que los salmistas eran personas humanas. Número tres, tengo que entender que en cada salmo hay un mensaje para ti. Es más, vamos a decirlo diferente. Para ti también hay un salmo. Y quiero hacer un alto en este momento. ¿Cuál es tu versículo favorito de un salmo? Para mí, por ejemplo, está mi texto favorito en el libro de Salmos, capítulo 121,
versículo 1 y 2. Esos dos versículos de ese salmo para mí son muy importantes. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el verso 2 tiene una linda respuesta. Y la respuesta es, mi socorro siempre viene de Jehová. Y me gustaría saber, de los salmos, ¿cuál es tu versículo? No me diga el salmo favorito, no. ¿Cuál es tu versículo favorito? Porque yo, por ejemplo, tengo un salmo favorito y tengo un versículo del salmo favorito. Mi versículo favorito del salmo, de los salmos, es el capítulo 121, versículo 1 y 2. Ponme allí en el chat ahora, ¿cuál es tu versículo favorito del salmo? Para que veamos nosotros que no solamente eran humanos los salmistas, sino que también son humanos los lectores, porque a mí la razón por la cual el Salmo 121, versículo 1 y 2 es importante para mí esos dos versículos, porque yo he pasado por muchas dificultades y en todas ellas he tenido que reconocer que la solución y la respuesta siempre viene de Jehová. Jehová va a utilizar a un banco para bendecirme, Jehová va a utilizar a una persona para bendecirme, Jehová va a utilizar un cántico para bendecirme, Jehová va a utilizar a un familiar para bendecirme, Jehová va a utilizar a un amigo para darme la solución a mi problema, Jehová va a utilizar un texto bíblico, va a utilizar un canto, siempre, pero siempre la solución la va a mandar Jehová. Yo he reconocido eso y lo creo. Entonces, cada uno tiene una razón diferente por la cual un versículo bíblico o más de un versículo bíblico de un salmo es especial para él. Mira, ahí está la gente escribiendo, mira, pastor, este es mi versículo favorito, este es mi versículo, y va a notar que ese versículo te representa a ti, ese versículo habla de ti, es una experiencia que tú tienes con ese texto bíblico del salmo. Entonces yo tengo que reconocer que los creyentes que escribieron los salmos y los que también repetían los salmos podían adorar a Dios en las diferentes etapas de su vida. Y me gusta esto, mencionar esto en el punto 3, de que para ti también hay un salmo. Habían salmos que eran himnos que engrandecían a Dios. Habían salmos que eran de acción de gracia, que expresaban la gratitud, ¿verdad?, hacia el Dios del cielo. Habían salmos que eran de lamentaciones, donde la gente se quejaba, eran clamores sinceros que la gente elevaba a Dios. Habían salmos que representaban a Cristo, habían salmos históricos que recordaban de cómo Dios había librado a su pueblo en el pasado y para recordarle que todavía lo sigue librando en el presente. Habían salmos que eran de fidelidad para recordarnos que Dios siempre había sido fiel. Por lo tanto, para cada persona, para cada situación, para cada crisis, para cada momento de alegría, de tristeza, de angustia, de dificultad, existe también un salmo. Y por eso yo soy de los que digo que hay siempre un salmo para ti. Pero quiero mencionarte esto. No sé si tú has notado en los salmos, este dato curioso se lo voy a dar, que aparece siempre una palabra que dice Selah o Sela, ¿verdad? En hebreo. Y esta palabra Sela o Selah es como un interludio, es como en música aparece de diferentes formas, aparece como un silencio. Y el Sela es como un silencio, pero para los salmos, para los que lo escribían y también para los que lo leían. ¿Por qué en los salmos aparece este silencio? Aparece este silencio por tres razones. Acuérdense que los salmos son cánticos. Aparece, número uno, para hacer un cambio de acompañamiento musical. Algunos comenzaban como una reflexión y luego entonces se convertía en un momento de alegría en el salmo. Entonces en ese Selah o en ese intermedio, en ese interludio, entonces se cambiaba la armonía musical o el ritmo que llevaba el salmo. Pero también Selah era como una pausa para reflexionar sobre el mensaje. Entonces yo te invito para que leas los salmos nuevamente, pero no lo leas de que rápido así. Hay que tenemos que hacer el año bíblico y hay que leer 15 salmos. No. Cada salmo tiene su motivo, su historia, cada salmo tiene su mensaje para ti. Entonces mi recomendación es que en cada salmo lo lea usando la pausa y reflexionando sobre ese salmo. ¿Qué mensaje quiere Dios darme a mí? ¿Por qué Dios permitió que se escribiera esto? ¿Será que es un mensaje directo porque estoy pasando exactamente por la misma situación que pasó el salmista? Así deberíamos leer nosotros cada salmo. Número 4, lo otro que debemos aprender para poder entender los salmos es que los salmos te describen a ti.
tenemos que reconocer que hay un mensaje para nosotros. Una de las cosas lindas de los salmos es que los salmos no son solamente alabanzas. Los salmos también son oraciones. Y permítame decirle, aquí todo el mundo ora. Y el que no ora, en medio de un terremoto, ora. En medio de una crisis, ora. Hasta que el que no cree en Dios, cuando le dicen que tiene cáncer, hasta ese ora. Entonces, los salmos son alabanzas, son cánticos de agradecimiento, de fidelidad, recordándonos lo fiel que Él es Dios, recordándonos de clamor a Dios también. Pero los salmos también son oraciones. Entonces, cada persona que ora, los salmos te describen a ti. Porque en esas oraciones que aparecen en los salmos, te recuerdan a ti un momento de aflicción, te recuerdan a ti una oración de clamor que hiciste, te recuerdan a ti una oración de sanidad que elevaste al Dios del cielo, te recuerdan a ti una oración de liberación que le pediste al Dios del cielo. Y vas a ver lo lindo es de los salmos, es que en mayoría de ellos vas a encontrar exactamente ese tipo de oraciones. Por eso te representan a ti. Por ejemplo, en el Salmo 39:12 aparece el Señor, mírame. En el Salmo 25:18 dice, mira, respóndeme. En el Salmo 6:4 aparece, líbrame. En el Salmo 52:2 aparece, Dios mío, Señor mío. En el Salmo 84:3 aparece, Rey mío. En el Salmo 5:1 aparece, Señor, escúchame. O sea, esas palabras son las que normalmente nosotros usamos cuando estamos orando. Por eso el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos 26 y 27 dice, además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por eso, cuando tú leas los salmos, verás que los salmos expresan esperanza, los salmos expresan alabanza, los salmos expresan miedo, los salmos expresan ira, expresan también tristeza, expresan dolor, y todas estas cosas somos las que enfrentamos nosotros en todas partes del mundo, en todas las épocas, en todas las circunstancias, en todas las lenguas, en todos los idiomas y en todas las edades y generaciones. Y finalmente, tenemos que reconocer que el centro de los salmos es Dios. En el momento de clamor, ¿a quién le claman los salmistas? A Dios. En el momento de temor, su clamor, a Dios. En los momentos de agradecimiento, agradecían al Dios Todopoderoso. Y muchos de nosotros tendríamos que volver a retomar nuevamente exactamente la filosofía de vida que tenían los salmistas. Dios no existe solamente para mis momentos de alegría. Dios no es un 911 que yo llamo solamente para emergencias. El centro de mi vida tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios para yo poder tener sabiduría para criar a mis hijos. Tiene que ser Dios para que me dé sabiduría para poder tomar las mejores decisiones financieras en medio de estas crisis financieras que tiene el mundo. Tiene que ser Dios el centro para que cuando vaya a ese centro de votación yo poder elegir la mejor de las personas para que puedan dirigir nuestros países. Tiene que ser Dios el centro en mi conversación para yo poder sacar lo mejor cuando converso con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Aun cuando vaya la conversación caliente porque se aprieta la cosa en el matrimonio. Debe ser el centro Dios de mi vida para yo poder ser un líder eficiente, de impacto, relevante, balanceado y espiritual para bendecir a mis hermanos en la fe. Por eso, familia, Dios tiene que ser el centro, y cuando Dios es el centro, significa que yo, al igual que los salmistas, tengo que confiar en Dios en todo momento. Es cierto, ya sé que lo pensaste. Es difícil confiar en Dios en todo momento cuando parece que todas las decisiones es para mal. Es difícil confiar en Dios nuevamente cuando oramos y pareciera ser que Dios no escucha o no escuchó nuestra oración.
Pero los salmos nos recuerdan que no importa las circunstancias, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Escúcheme, en todo momento. Me gusta la cita de Elena White de esta semana. Ella dice en El conflicto de los siglos, en la página 6, lo siguiente. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es así. Los salmos fue una colección, ¿verdad?, de salmos. Algunos ya existían, otros fueron hechos y otros se siguieron haciendo después. Y esto me deja finalmente una linda oportunidad para mencionarte este comentario. Los salmos aún no se han acabado. Los salmistas tampoco. Usa tu talento, aún en tu dificultad, en tu momento de prueba, en tu momento de necesidad, y abre tu corazón a Dios y escribe un salmo para Dios. Será un salmo de agradecimiento para algunos. Será un salmo de clamor para otros. Será un salmo de esperanza para otros. Será un salmo recordándonos que el Dios de ayer sigue siendo el Dios de hoy para nosotros. Y escribe un salmo histórico. Pero muchos pensamos que los salmistas se acabaron solamente y estaban en la Biblia. Y no es así. Como los cánticos no se han acabado tampoco. Podemos hacer un cántico nuevo. Podemos bendecir con el talento que Dios nos regaló y crear una linda armonía musical para bendecir a nuestros hermanos en la fe que adoran con nosotros cada semana. Por eso es importante recordar entonces, resumiendo el estudio de esta semana. Número 1, para poder entender los salmos tenemos que reconocer que eran parte del culto y del diario vivir de las personas, que los salmistas eran humanos, que hay un salmo para ti, que hay un salmo que te describe a ti, número 4, y número 5, que el centro de los salmos tiene que seguir siendo Dios. Muy bien, vamos a la tarea de esta semana. La tarea de esta semana es la siguiente. Escribe allí en el chat cuál es tu salmo favorito y por qué es tu salmo favorito. Y nosotros vamos todos a estarlo escribiendo en el chat para poder identificar por qué ese salmo o qué impacto hizo ese salmo en la vida tuya. No estoy pidiendo ahora el versículo, estoy pidiendo tu salmo favorito. Para mí, y se lo dejo inmediatamente tarea y le voy a decir el por qué, mi salmo favorito es el Salmo 23. La razón la aparece en el versículo 1 y en el versículo 4. Jehová es mi pastor. Para mí es muy importante este verso 1, porque para mí Jehová no fue ni será solamente. Jehová sigue siendo mi pastor. Cuando yo me dejo guiar por Él, podré guiar correctamente a mis hijas. Cuando yo me dejo guiar por Él, puedo guiar correctamente mi relación matrimonial. Cuando me dejo guiar por Él, Él me ayuda a poder tomar decisiones claras como pastor y también como influencer de las redes sociales. Y el versículo 4 me describe a mí porque mi familia y también yo hemos pasado por valles de sombra y también tristemente por valles de muerte. Hemos perdido seres amados muy cercanos. Hemos visto cómo ese valle se va poniendo oscuro en momentos de dificultad. Pero por eso el versículo 1 del Salmo 23 es muy importante para mí. Porque aún en ese momento de dificultad y de vacío personal y hasta de duda ministerial, Él sigue siendo mi pastor. Comparte también el tuyo. Comparte la razón por la cual ese salmo es especial para ti. Y durante este trimestre vamos a estar compartiendo juntos de diferentes salmos y vamos a ver cómo cada salmo tiene un lindo mensaje de esperanza para nosotros.
Gracias por adorar con nosotros. Te invito a que compartas la lección. Abrimos un grupo allí en Facebook en el cual tú te puedes registrar. Voy a estar colocando inmediatamente terminemos esta semana la lección. Voy a estar colocando nuevamente el enlace en mi Facebook a Pastor Arnaldo Cruz para que te puedas registrar en nuestro grupo de Facebook y puedas ser parte de esta linda familia, porque estaremos compartiendo en privado allí muchas reflexiones y mensajes de esperanza. Es el único grupo oficial del Pastor Arnaldo Cruz en Facebook. Así que búscalo y sé parte de nuestra familia virtual ahora para recibir en privado muchos lindos mensajes de esperanza. Seguiremos compartiendo otros también en público, pero queremos hacer cosas especiales para este grupo especial. Sé parte de nuestra familia en las redes. Que Dios te bendiga mucho y vamos a orar para que Dios sea también tu Dios, el centro de tu corazón, y Él pueda seguir escribiendo lindos salmos para ti. Querido Dios y Padre amado, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y porque tú tienes un salmo de esperanza para cada uno de nosotros. En estos próximos 3 meses, ayúdanos, Señor, a que cada persona que estudie la lección con nosotros pueda encontrar un salmo de esperanza para su vida en el momento oportuno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia El Gozo, nos vemos en la próxima. Su amigo y hermano Arnaldo Cruz. Gracias por compartir conmigo. No olvides compartir esta lección. No olvides darle like si te gustó esta primera lección. Nos vemos la próxima semana en otra lección más de Aprendamos con Gozo. Bendiciones.